Buenas noches, un poco más tarde de lo acostumbrado, pero ya le había comentado que había comenzado un proceso de formación y de reunión en marzo acá en Brasil. Está siendo con mucho movimiento, así que se cruzaron muchas cosas, así que toda esta semana y parte de la próxima vamos a tener algunos topones de horarios, así que de todas maneras las transmisiones van a quedar grabadas, como siempre, pero va a haber esta situación que algunas van a trasladarse de horarios y van a ser un poco más tarde o un poco más temprano. La en portugués fue a la hora exacta, de 8 a 8:30, pero la de español no pudo ser a las 8:30 porque justo a esa hora tenía otra actividad paralela y tuve que lamentablemente trasladar un poco el horario. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Cristian Matamala, soy de Chile, viviendo en Brasil ya 1 año y 3 meses casi, eh, adquiriendo nuevo conocimiento, generando algún tipo de investigación, creando algunos métodos y algunas técnicas nuevas, eh, haciendo algunos laboratorios respecto a algunas áreas, especialmente en el área de física cuántica y de autoconocimiento, que acá está un poco más desarrollada que en Chile, y también trabajando la temática ambiental y la temática de educación, que a pesar que acá llevan un tiempo más en el trabajo, están un poco retrasados en algunas áreas en las cuales estoy intentando ayudar. Lo mismo que gestión de riesgos, que es un área que me he ido especializando este último tiempo y que acá en Brasil está un poquito más retrasada que la experiencia que ya tuve en Chile y en otros lugares. Yo soy máster en educación, soy posgraduado en gestión ambiental, soy coach, soy terapeuta y muchas otras formaciones y cursos en diversas áreas que me permiten tener una mirada holística respecto a este caminar y a este trabajo de conocimiento y de contenido nuevo o antiguo, pero con unas versiones mejoradas acá en Brasil y desde aquí a otras partes también. Eh, Hay que tener en cuenta que estas transmisiones en vivo en particular, las cuales hoy es el capítulo número 33 de este ciclo de transmisiones en vivo, que son 3 veces a la semana, que tiene sentido fundamentalmente por lo que yo llamo lectura con propósito. Y acá el libro, el cual hemos estado haciendo análisis, ya llevamos el capítulo 33, que se llama Comience por aquí, libros que está escrito en idioma portugués por una escritora brasileña, en la cual yo tuve alguna participación pequeña en el proceso de edición, arreglo y publicación. Un libro que está trabajado desde la perspectiva del autoconocimiento, pero desde el autoconocimiento desde la espiritualidad. Entendiendo autoconocimiento desde la espiritualidad, el concepto de que el autoconocimiento tiene un propósito y no siempre el propósito es solo que la persona evolucione, que la persona avance, sino que ese proceso de evolución de la persona provoque en su entorno inmediato, directo e indirectamente, conexiones y mejoramiento de las condiciones en el relacionamiento de esta persona con el resto y en el todo también. Entonces tiene un sentido un poco más allá de solo autoconocerse. Es autoconocerse para. Y ese para tiene que ver con el propósito de cada persona, tiene que ver con el trabajo, el involucramiento profesional, el involucramiento que tiene la persona en relacionamiento con propósito, ya sea empresarial, negocio, amistades o otro tipo de involucramiento. Hay que tener en cuenta que también mi visión, y por eso que esta área amplia de conocimiento que va desde la terapia hasta el involucramiento con educación, con gestión ambiental, gestión de riesgo y otras más, tiene que ver también con la lógica de que el ser humano es un ser holístico,
El ser humano es un ser que está inmerso en un circuito de conexión y de interacciones y de energías que involucran a mucho más que el ser humano inclusive. Involucra a otros seres vivos, involucra a otras materias, involucra a otras energías que tiene que ver mucho con la materialidad que la energía se genera en nuestro mundo. Tiene mucho que ver también con un método que estoy trabajando y creando, que es la energía mezclada entre el Reiki y el Feng Shui. Entendiendo que todos somos seres de energía, entendiendo que ya está comprobado por muchas investigaciones y por muchos especialistas, que al ser todos creados en relación a articulaciones de átomos, a conjunciones, eh, a relacionamientos o interrelaciones de átomos que crea materia, y esa materia al venir del átomo es energía. Hay que entender también, y aquí siempre traigo cuando hablo de esta temática, de dos películas que hablan mucho sobre esa situación. Una que es Interestelar, que es una película muy buena, que plantea cosas que salen un poco de esta caja, este paradigma tradicional, que si uno la ve varias veces va entendiendo un poco más el concepto que intentan colocar. Y la otra película que también es muy interesante, que es Lucy, que trae esta suerte de cómo la capacidad mental de las personas, al ser mejorada, va teniendo conexiones e interacciones con otras percepciones que también son muy interesantes. Entendiendo que al ser energía, eh, energía equivale a vibración, a frecuencia, y frecuencia equivale a banda, que es esta suerte de un riel que cruza en Lucy, la película Lucy, se ve muy muy claro que esta suerte de que eh, cuando uno intenta captar frecuencias diferentes que están en bandas diferentes, uno tiene la capacidad, si se conecta con ella, a interactuar. Pasa mucho, por ejemplo, cuando uno intenta relacionarse con el canto de las ballenas o intenta relacionarse con el, el sub o la subtransmisión que genera el elefante africano, que trasciende a la capacidad humana de captar ese sonido y que permite a través de eso correr distancias enormes para comunicarse con otra manada de elefantes en otro lugar, y estos subsonidos, porque digo subsonido porque son sonidos tan baja frecuencia que el ser humano no es capaz de captar, pero sí los elefantes. Y lo mismo que pasa con las ballenas, que tienen sonidos que están incluso en tonos tan altos y tan agudos que el ser humano tampoco es capaz de captar. Pasa también con los canes, con el mundo de los cánidos, que tienen sonidos tan altos que solo ellos son capaces de captar. Y así, muchos ejemplos. Y esto tiene que ver con la frecuencia del sonido y tiene que ver con la frecuencia de la vibración, porque a fin de cuentas, sonido que es una vibración, es una onda que viaja, que al vibrar viaja. Entonces, como somos ser energía, vibramos frecuencias y vibramos cosas y sentimientos y sensaciones, y depende cómo las vibremos, están en diferentes frecuencias y son captadas por otras personas o no. Eso en términos muy generales. Voy a hacer saludo aquí a las personas que se han conectado. Luisa, eh, Silvia, si no me equivoco, y Eunice. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión un poco nocturna, más nocturna de lo acostumbrado, pero el compromiso estaba hecho, entonces tenía que hacerse. Terminando las responsabilidades que tenía, retomé. Y el capítulo que hoy día vamos a trabajar es un capítulo muy interesante, que es espejo, espejo mío. Es cómo nosotros, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, al sentir incomodidad al comunicarnos con alguien, al ver una situación que uno a simple mirar, observar,
se da cuenta que una situación es bastante injusta, bastante mala, bastante poco agradable, muchas veces tiene que ver con nosotros mismos, lo que estamos reflejando nosotros, en la interacción que nosotros estamos teniendo con las cosas que ocurren a nuestro alrededor, cosas que tienen que ver también muchas veces con situaciones que nos incomodan, que no están parte de nuestro confort y generan esta suerte de reacción nuestra. Voy a hacer lectura. Recuerden que esto está en portugués, por lo tanto yo voy a hacer la traducción simultánea del portugués al español para que pueda entenderse mucho mejor. Estoy teniendo problemas aquí con uno de los dispositivos. Me van a disculpar un poco para poder organizar mejor esto, porque estoy teniendo problemas con uno que se quiere, sí o sí se quiere caer. Vamos a intentar ahí, a ver si esta vez sí funciona. Disculpen la incomodidad. Entonces, espejo, espejo mío. Todo aquello que veo en el otro está en mí. Y aquí hay una reflexión muy interesante que en el autoconocimiento y la espiritualidad también se trabaja mucho, que muchas veces por la ley de atracción, que es una de las leyes universales, cuando uno está vibrando una emoción, o está vibrando un sentimiento, o está vibrando una, eh, una incomodidad, uno atrae a personas que están en la misma situación o en la misma vibración. Entonces, por eso este capítulo, esta escritora, trata el tema desde esa perspectiva, que muchas veces uno, por estar en una situación compleja, irradia esa frecuencia y atrae a las personas que están en esa frecuencia. Y cuando uno ve la incomodidad en la otra persona, o que la otra persona está haciendo o está cometiendo, desde nuestra perspectiva, algún error, eh, muchas veces ese error tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con cómo nosotros estamos transmitiendo esa información hacia el todo, hacia el universo, hacia las personas que nos rodean. Sin todo lo que uno admira, todo lo que uno critica, todo lo que uno ve, no siempre es solo eh, de la otra persona. Muchas veces es reflejo de lo que uno es o lo que uno siente en ese momento. Las otras personas son un reflejo de mí mismo, de lo que yo quiero expresar o necesito expresar o estoy expresando. Y ojo, muchas veces uno expresa y no se da cuenta, y hasta que la otra persona te comenta, y ahí uno se da cuenta que en realidad uno está en esa vibración, en esa frecuencia. Siempre habrá algo, de repente, en el fondo de cada uno de nosotros, de nuestro baúl, de nuestra caja, de nuestros sentimientos que están guardados, que estamos intentando reflejar en la otra persona. Que está bien guardado, que tal vez ni usted mismo se da cuenta de que lo tiene. Y es lo que comentaba anteriormente. Hay oportunidades en las cuales uno está, por ejemplo, nervioso y no siente, no percibe que está nervioso, y ve a una persona que está nerviosa y hace el comentario o le hace la reflexión a esa persona, y de ahí, autorreflexionando, se da cuenta que uno está en la misma vibración, está en la misma situación, está en la misma requerimiento de nervios, de incomodidades, está reflejando eso en la otra persona, y por eso que la otra persona se acerca o está reflejando eso de nosotros mismos. Eh, Aquello que muchas veces nos incomoda, aquello que algunas veces nos da rabia, aquello que nos genera admiración, y muchas veces algunos exagerados sentimientos o aciertos, todo eso muchas veces tiene que ver con nosotros mismos. Entonces, cuando uno empieza a vibrar en un sentimiento, en una emoción, empieza a atraer personas que están en esa misma vibración
o en esa misma situación o en esa misma frecuencia y se conecta con ellas, y esa persona termina siendo un espejo, un reflejo de nosotros mismos, de nuestros sentimientos, de nuestras incomodidades. Observe y después analice y compruebe que es usted mismo el que está reflejando esos sentimientos de la otra persona. Más no deje que su ego eh, tome posición de esa conducción de la situación. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente incómodo y ve a la otra persona sin darse cuenta que es uno mismo que está reflejando en la otra persona ese sentimiento, esa emoción, uno reacciona, y muchas veces reacciona de mala manera. Porque el ego se apodera de esa situación. Y el ego no siempre eh, es empático, o nunca en realidad es empático. Generalmente el ego es todo lo contrario, es el reflejo de la no empatía, de la no conexión con la otra persona. Y por eso que es muy relevante cuando uno siente situación incómoda que está viendo en otra persona, tenga cuidado con lo que va a hablar o conversar con esa persona. Muchas veces es más conveniente esperar pacientemente a que pase la situación, reflexionar sobre la situación, observar de nuevo con otra mirada, y quizás ahí uno se da cuenta que en realidad no había que reflexionar nada, sino había que autoadecuar algo que uno estaba haciendo y que provocaba esa situación. Eh, y muchas veces, acá reflexiona por último la escritora, que muchas veces lo que vemos afuera está dentro de nosotros. O sea, muchas veces lo que uno siente que el otro está haciendo errado, muchas veces es que nosotros mismos estamos errando en esa situación. Entonces, cuidado cuando uno siente incomodidad. Cuidado cuando uno siente que algo no está bien, porque posiblemente uno lo está provocando con la forma como uno está haciendo las cosas, la forma como uno está comunicando, conectándose con la otra persona. Y muchas veces basta con solo ser paciente, reflexionar y darse cuenta de la situación y acomodar para no generar ese tipo de reflejo. Eh, Muchas veces uno, sin darse cuenta incluso, se está haciendo autosabotaje, por ejemplo, de alguna situación que le está incomodando y que está provocando este autosabotaje, exacerbando, exagerando la situación, que puede ser muy simple, que puede ser simplemente reorganizar alguna forma como uno está haciendo las cosas para poder llevar a cabo y llevar adelante y avanzar en esa situación y aprender de la situación. Recuerden, en el canal de YouTube hay muchas reflexiones, muchos videos que tienen que ver con este caminar de esta lectura con propósito de este libro. Comienza por aquí el libro. Eh, y también de otras reflexiones de otras temáticas que son áreas profesionales mías, de coach, de terapeuta, de educación o de gestión ambiental. O algunas otras áreas más pequeñitas que son subáreas de estas más grandes, que también las trabajo, como energía limpia, ciudades sustentables, gestión de residuos, eh, gestión de riesgos, desastres naturales, climatología y otras más que trabajo desde acá de Brasil hacia el resto de Latinoamérica, en redes, en organizaciones en las cuales estoy involucrado. Recuerden revisar el canal, porque también la idea es que se suscriban a él, para que reciban notificaciones de los videos, porque en algún momento subo videos no a través de transmisión en vivo, o de transmisión en vivo no programadas en diferentes momentos por algún evento, por alguna situación que está ocurriendo en ese momento. Para que tengan esas notificaciones, agradecería mucho que también comenten los videos para ver si están de acuerdo o no con esas reflexiones. Recuerden que siempre hablo yo
que todas estas reflexiones son subjetivas porque son percepciones mías, pero están todas basadas en datos objetivos. Entonces sería bueno comentar, contrarrestar alguna mirada distinta que tenga alguno para poder mejorar, o colocar diferentes formas de mirar algunas reflexiones que yo coloco, o por qué no proponer contenido distinto, diferente, para poder reflexionar sobre ello. Alguna lectura con propósito, o algún planteamiento con propósito, o a lo mejor hacer, por ejemplo, que también lo he hecho, alguna reflexión de algún video, de alguna película que permita hacer alguna reflexión interesante sobre esa temática. Agradezco mucho los que participaron y los que van a ver más tarde en las grabaciones. También agradezco que ellos participen. Y recuerden, muchas veces los videos que ustedes ven, o las reflexiones que ustedes ven, no tienen mucho sentido en su vida en ese momento en particular, pero pueden tenerlo a posterior. Y en algunas ocasiones no es para usted, sino es para una tercera persona que usted conoce, que usted tiene conexión con ella, y que podría ser interesante que ella se conecte a través de usted. Por lo tanto, usted comparta esa reflexión con ella o con otras personas para en algún momento les sirva a alguna de ellas esa reflexión. Un gusto de nuevo y nos volvemos a ver el día miércoles. Recuerden estar atentos porque no siempre va a ser en el mismo horario que ya está programado por la situación que anteriormente les coloqué. ¿Ya? Que estén muy bien, que descansen y que tengan una buena semana.